Qué alegría encontrarnos como familia carmelita. Y siento en mi corazón esa satisfacción de poder presentar algo nuestro. Y lo más grande que tenemos dentro de nuestra familia es la mamá, Teresa de Jesús. Por ello, hoy quiero dar y agradecer su presencia, agradecer la presencia del Padre Francisco Javier Jaramillo, que en estos días, 17 aproximadamente, nos está acompañando, nos ha dado los ejercicios espirituales, nos ha brindado también, juntamente con esa formación sólida que tiene, su experiencia desde la oración, su amor, su cariño a la orden y sus experiencias de vida. Como también muchos hermanos y hermanas que desde nuestra comunidad parroquial, congregaciones, han venido y se han dado cita por este deseo de crecer a nivel espiritual y brindar lo mejor. Concluyo. Bienvenidos a esta casa que con mucho amor les recibe, una casa carmelita, y pide de todo corazón sepamos aprovechar este momento. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y vivamos este momento. Dios nos acompañe, la luz de su Espíritu nos guíe. Muchas gracias. Tenemos con nosotros al Padre Alfredo Amesti, comisario regional de los Padres Carmelitas Descalzos en el Perú. Es ahora él el actual comisario y va a dar apertura a este ciclo de conferencias. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todos y con todas. Es para nosotros, ¿no?, una alegría poder compartir algo que es tan sustancial como el Carmelo, la figura de Santa Teresa de Jesús. No es algo propio, no es solo algo para los carmelitas, sino para toda la Iglesia. Y qué bonito hacerlo en esta noche y en estos 2 días con la presencia del Padre Francisco Javier Jaramillo, quien nos va a deleitar, como dice él muchas veces, no con los conocimientos, sino con su experiencia. Entonces, queremos ponernos verdaderamente a la escucha de Santa Teresa de Jesús desde la experiencia concreta de un carmelita. Entonces, el Padre Francisco Javier Jaramillo es un carmelita, como él dice ya, camino a los 60 años de vida religiosa, 60 años de vida religiosa, como dice él, gastada en transmitir el Carmelo, y una persona que de verdad vamos a poder todos disfrutar cómo transpira el carisma del Carmelo, cómo comparte, contagia desde su experiencia. ¿Qué decir de él? Bueno, es un carmelita colombiano, formado en Colombia, pero que después, por diferentes motivos, ha vivido pues en Roma y desde ahí ha acompañado a la orden con algunas responsabilidades a nivel general. Ha sido definidor para América Latina, pero también lo más significativo es ese acompañamiento a la orden en esos momentos tan importantes como ha sido adecuar el carisma de la orden y nuestra vida a los tiempos modernos. Y ahí vamos a descubrir toda su experiencia y su riqueza de cómo él ha colaborado con su presencia, con su reflexión, con su vida, a dar forma al Carmelo descalzo que hoy ustedes conocen por los carmelitas que estamos aquí en el Perú, y es la gran riqueza. No solo ha sido una persona influyente en el Carmelo a la hora de plasmar esa actualización del carisma, sino ha sido también un elemento muy importante en la Iglesia de América Latina, colaborando con el CELAM, colaborando con la CLAR, para actualizar y hacer vida ese mensaje del Concilio Vaticano II a esta realidad de América Latina. Vamos a disfrutar, estoy seguro, de ese deseo de contagiar el amor a Santa Teresa
pero como nos va a decir él, ese amor a Jesús que Santa Teresa vivió y ese deseo como Teresa de ser santos. Por eso vamos a dar la bienvenida y vamos a aperturar este ciclo de conferencias para que nos pongamos en esa sintonía de escuchar a Teresa, pero a escuchar a Teresa que nos va a hablar de amistad, que nos va a hablar de oración, pero que nos va a hablar de Jesús. Porque sin Jesús, Teresa no es nadie, ¿verdad? Entonces, vamos a dar por iniciado este ciclo de conferencias con ese deseo de aprender, volver a redescubrir y volver sobre todo a dejarnos interpelar por la figura de Santa Teresa de Jesús para que en este tiempo de la Cuaresma también nosotros caminemos. ¿Hacia dónde? Hacia la santidad, una santidad concreta que nos presenta Teresa de Jesús. Entonces damos por iniciamos y le invitamos al Padre a que pueda... Padre bueno que nos amas, tú eres amor y misericordia. Queremos descubrir tu presencia en la historia. Queremos caminar también, Señor, el momento que nos toca vivir, el hoy de nuestra vida, el hoy de cada una de nuestras naciones y de nuestras realidades, el hoy de nuestra familia. Queremos, Padre bueno, ponernos en tus manos. Enséñanos a orar. Danos tu Espíritu Santo, que es el que ora en nosotros. Bendice, Señor, nuestra búsqueda. Bendice, Señor, nuestro caminar. Bendice, Señor, también a nuestra Iglesia, que era una de las pasiones grandes de Teresa. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que queremos ser fieles, queremos descubrir la vocación que cada uno de nosotros tiene en el mundo para transformarlo. Pablo VI la llamaba la civilización del amor. Qué bueno poder acoger con fe esta esperanza y esta llamada. Qué bueno poder también vivir en esperanza el camino de la vida. Qué bueno, Señor, expresarlo en amor. Queremos gastar nuestra vida amando, sirviendo, mirándote a ti, Señor, que eres el horizonte de cualquiera de nosotros y de toda la Iglesia. Pero sobre todo, Señor, yo te quiero presentar hoy a esta vieja amiga, a Teresa. Esta mujer que desde muy niño me apasionó. Desde los 12 años, mi madre me regaló las obras completas de ella. Mi madre era una mujer sencilla, una mujer de hogar, una mujer que ni siquiera pudo estudiar tanto por acompañar a sus hermanos, que eran 14, y por acompañarnos después a nosotros, que éramos 6. Pero me enseñó a leer y a gozar con Teresa de Ávila. Qué bueno, Señor, hoy poder volver. Y sobre todo, Teresa, te quiero decir una cosa. Todos los que están aquí no me vinieron a oír a mí. Mira cómo estás de arreglada, cómo estás de elegante, cómo estás de bien presentada, Teresa. Pero nadie vino a oírme a mí, vino a escucharte a ti. Es más, venimos a preguntarte en qué consiste tu doctorado, en qué consisten tus títulos, porque los tienes todos, tienes birrete de doctor en la Iglesia y queremos también disfrutarte y queremos vivir al ritmo de lo que tú enseñas. Por eso, Teresa, te queremos dar gracias porque se te ocurrió escribir. Viviste primero densamente la vida y después la transcribiste, la dejaste y nos la regalaste. Qué bueno saber que la gran riqueza que nos dejaste en la Iglesia fue a tus hijas y tus obras, tus escritos. Y ahí también nacimos nosotros, el Carmelo Teresiano de Duruelo, que este año cumple, creo, 460 años, cumplimos este año, me parece. Entonces, qué bueno descubrir tu obra de mujer, hablándonos como mujer,
en un tiempo en que la mujer no tenía tanta voz, y hablándonos también como una mujer de su tiempo, y una mujer que no se ha envejecido. ¿Saben el mérito de ella? No se ha envejecido. Se lee hoy como antes y deja una pauta, deja una huella. Y esa huella de Teresa ilumina la vida. Por eso, Señor, yo te quiero agradecer la amistad con Teresa. De su mano he hecho un camino muy largo. He leído con ella el Evangelio, sobre todo ese capítulo de la Samaritana, Señor. ¿Sabes cuántas veces lo leí con ella? Cómo le encantaba el agua, cómo le encantaba ponerse junto al pozo de Jacob. Por eso, Señor, en esta tarde yo quisiera, más que hablar de ella, decirle: Teresa, háblanos, dinos lo que tú sabes, y que lo sabes para toda la Iglesia y para la necesidad de tantas personas que hoy necesitamos palabras de calidad, palabras de vida, palabras que generen y restauren nuestra existencia y nos lleven a vivir con alegría la vida. Sí, Teresa, te queremos decir, te agradecemos mucho cuando nos enseñaste que un santo triste es un triste santo. Queremos ser santos y queremos vivir con alegría en el mundo de hoy y como hijos de la Iglesia de hoy, pero queremos sobre todo vivir este momento, vivir el momento que tú misma quisiste vivir, porque tú hiciste un esfuerzo inmenso. Cuando aquel tiempo difícil que tú pasaste por la tierra, estaba la Iglesia toda revuelta y había empezado aquel movimiento del luteranismo, que tú respetaste tanto y lo valoraste también, pero que lo señalaste y le dijiste también que ahí no estaba lo mejor. ¿Por qué? Te dolía todo lo que se hacía contra la Iglesia de su tiempo. Y tú, en vez de hacer como Lutero, que se salió para contestar ese momento, tú te quedaste en la Iglesia para amarla, para renovarla desde dentro, para restaurarla, para invitarnos a todos a vivir con alegría y paz. Por eso, Teresa, yo te cedo la cátedra. Tal vez voy a servir para impulsarte, para presentarte a momentos, irte diciendo, y perdona que a veces me entrometa en tu vida cuando tú la vayas contando, pero quiero de una manera concreta permitirte a ti que nos enseñes, que vuelvas a hablar. No importa que a veces nos cueste el castellano de ese tiempo, no importa que a veces nos resulte difícil entender algún término, lo explicaremos de alguna manera o intentaremos caminar por él. Por eso, Teresa, gracias. Qué bueno resulta un hijo hablar de su madre. Así nos decía el Padre Ángel cuando comenzaba. Y por eso qué bueno poder hablar de Teresa y poder hablar con ella y desde ella, como ella hablaba y como ella enseñaba. Aquí estamos, Señor, para escuchar a Teresa. Aquí estamos, Señor, para que ella nos lleve a ti, porque también les quiero contar, y con esto termino esta primera parte, lo que hizo ella conmigo. Como ella era una enamorada de Jesús, ella hizo lo que todas las mujeres hacen con nosotros los hombres. Me agarró, me llevó donde Jesús y me dejó con él. Y después, bien meneada, se fue y me dejó solo con Jesús. Esa es Teresa, la que me enamoró de él y me puso junto a él, y que después tengo que acudir a ella para que me vuelva a atornillar junto a él cuando me voy saliendo de donde tendría que caminar y tendría que vivir. Por eso, gracias, Teresa, por volver a hablar hoy. Toma tu cátedra, muéstranos tu doctorado y muéstranos al Jesús que tú conociste. Muéstranos la vida que hay que vivir y muéstranos el camino por hacer. Gracias, Señor, por tu amor.
Gracias por tu paz. Gracias, Señor, por todo lo que pones en nuestro corazón desde ella. Teresa, queremos amar tu iglesia. Enséñanos a amarla. Queremos vivir el hoy y queremos estar presentes en una iglesia que renueva al mundo, no una iglesia envejecida, sino una iglesia que volvió a comenzar a nacer y que de nuevo se transforma y se renueva para vivir el hoy de Dios y el hoy del hombre. Gracias, Teresa. Ayúdanos, Padre bueno, desde ella a permanecer en la fe y en el amor. Así te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les explico cuál va a ser la dinámica que quiero utilizar. Yo tengo un guioncito pequeño donde quiero ir metiendo a Teresa, presentándola a Teresa y poniéndola a hablar desde sus mismas obras. Incluso estaba pensando en algo que no pensé cuando lo estuve preparando, pero que si alguien me quiere leer a Teresa, yo le voy diciendo, léeme este párrafo y yo me voy metiendo y voy hablando desde ella, podría ayudarnos un poco a caminar y sobre todo descansan de mi voz. Y eso le serviría mucho. Uno que lea a Teresa. ¿Quieren leer alguno que lea? Yo le voy diciendo aquí vamos y vamos caminando y verán cómo descansan de mí desde el principio, porque ustedes no me vinieron a oír a mí, ustedes vinieron a oírla a ella. Por eso en el programa y en el proyecto yo le decía y les decía que quería estar a la escucha de Teresa. Entonces queremos poner eso. Vamos a comenzar, yo voy a hacer una pequeña introducción. Pero lo que queremos es oírla a ella decir cómo era su familia, cómo era su gente, cómo eran sus tentaciones, cómo eran sus dificultades. Por eso es fundamental acudir a su libro de vida y de un esquema del libro dejar que ella nos hable de cada una de sus etapas vividas, uniendo oración y vida. Esta es una de las claves más lindas de Teresa. La oración no se puede separar de la vida y hay que unir oración y vida. Su vida tiene sentido porque Dios se hace presente en ella, hasta convertirse en el verdadero protagonista de lo vivido y de lo relatado en su vida. Por eso es importante tomar el libro de vida. Los 9 primeros capítulos del libro de la vida, ella cuenta la lucha para abrirse paso en la vida de ella, que no fue fácil en su tiempo, en su realidad. Desde el marco externo del hogar hasta las crisis de su vida interior y la lucha por superarlas. Porque fíjense que ahí está lo importante, todos tenemos luchas, pero no nos quedemos en la dificultad, superémosla. Y ahí está el secreto de esta realidad. A partir del capítulo 10, ella irrumpe el relato para intercalar un tratadito doctrinal no narrativo y reanuda la exposición autobiográfica en el capítulo 23. El capítulo 22 es central de la vida, donde habla de Cristo. Es un capítulo especialísimo, pero ahora no lo vamos a tocar, va a quedar ahí esperando que algún día ustedes también se lo devoren y lo lean y le oigan decir a Teresa cuál era el Jesús en quien ella creía, un Dios y hombre maravilloso, el hombre Dios. Pero ahora lo desplaza a un plano interior profundo, el capítulo 23 en adelante, su vida mística tupida de insólitos sucesos, desde el capítulo 23 al 31. Y en el tercer plano, cuando ella se da cuenta del desbordamiento de sus gracias místicas a favor de una empresa inesperada que es la Fundación del Carmelo de San José, aparecen esos capítulos del 32 al 36. Y por fin la última mirada en el remanso del nuevo Carmelo, allá en San José,
el capítulo 37 al 40, su experiencia interior, su experiencia íntima. No se asusten que no les voy a hablar de todo, sino le voy a decir a ella que hable y que vaya hablando y que nos vaya diciendo. Por eso, en donde se puede ver como el argumento de toda su vida es que ella expone como en 4 grados de oración que marcan las diversas etapas y el sentido de su vida y la progresiva irrupción de Dios en ella. Esto sí le voy a pedir más tarde que nos hable de esos 4 grados de oración, pero que lo diga ella, no se los voy a contar yo. Y por fin, realmente, cómo narra su familia. Y por eso los voy a invitar para que veamos cómo expone esta realidad y cómo Dios se va metiendo en su vida. El leer el capítulo 1 de la vida, las virtudes, y leer los numerales 1 y 2. De pronto voy a interrumpir y voy a irrumpir yo haciendo algunos comentarios. Vida, numeral 1 y 2. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastará. Y si yo no fuera tan ruin con lo que el Señor me favorecía para ser buena, era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos. Comenzó a despertarme de edad, a mi parecer de 6 o 7 años. Ayudábame no ver en mis padres favor, sino para la virtud. Tenían muchas. Era mi padre un hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos, y aún con los criados. Tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos, porque los había gran piedad, y estando una vez en casa, una de su hermano le regalaba como a sus hijos. Decía que de que no era libre, no lo podría sufrir de piedad. Era de gran verdad. Jamás nadie le vio jurar ni murmurar. Entonces le voy a interrumpir a Teresa. Le voy a interrumpir lo primero para que lo refiramos a nuestra casa. Fíjense que Teresa ya le hace mirar a uno y a preguntarse, ¿y mi hogar? ¿Cómo es mi hogar? ¿Cómo es mi padre? ¿Cómo es mi madre? ¿Cómo han hecho ellos conmigo? Pero fíjense unas condiciones fenomenales. Un papá que es cuidadoso de cultivar a sus hijos y les ofrece libros muy buenos, o libros que por lo menos los vayan aficionando a leer. Y les cuidaba de ciertos otros libros que después nos lo va a contar más adelante, nos lo va a decir ella, que la madre le ayudaba a hacer los trampatojos para leer esos libros, unos libros especiales de caballería, lo va a ayudar ella a decir y nos lo va a poner en ese lugar. Y por eso nos va a decir que se va a empezar a enfriar cuando lea esos tratados y esos capítulos. Pero fíjense lo maravilloso, tener padres virtuosos. ¿Recuerdan su vida? Yo recuerdo mi vida, lo que suponen para nosotros los papás. ¿Cuál es el recuerdo de tu padre? El mío es óptimo. Por eso cuando yo pude, mi padre murió ya muy mayor, de más de 80 y tantos años, cuando le hice el oficio del entierro y la liturgia de sepultura, le devolví a Dios a mi mejor amigo. Esa fue mi homilía el día en que se lo entregué y se lo volví a entregar. Y cuando miraba los ojos de mi madre, por eso hablo con tanta alegría de Dios, porque aprendí a mirar lo más parecido a Dios que yo he visto en mi vida, es mi mamá, mi madre. Y entonces cuando leo a Teresa, que nos presenta una mamá con ese estilo, con esa forma, con esas virtudes, con esa capacidad, lo entusiasma uno para hacer este camino y para entrometerse y para abrir camino en la vida nueva y decir el valor de los de mi casa.
Y fíjense también cómo va presentando esta realidad del padre y de la madre y cómo los presenta con una autoridad inmensa, cómo narra su familia. Y después más adelante continúa, y mis hermanos. Vamos a continuar con mis hermanos. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Todos parecieron a sus padres, por la bondad de Dios, en ser virtuosos, si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre. Y antes que comenzase a ofender a Dios, parece tenía alguna razón, porque yo he lástima cuando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado y cuán mal me supe aprovecharme de ellas. Pues mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. Tenía uno casi de mi edad. Juntábamos entrambos a leer vida de santos, que era el que yo más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí. Como veía los mártires que por Dios como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios, y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía ver en el cielo, y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Se fijan cómo ella, de una manera muy original, va mirando la vida de los santos y después lo fácil que resultaba comprar el cielo, lo interesada, porque ella era una gran negociante también, lo interesada que era con Dios de ganarse el cielo fácil, y había resuelto que él realmente podría, de una manera clara y directa, podría ella apoderarse del cielo si así era mártir. Y por eso con su hermano Rodrigo se fueron de camino, se escaparon de la casa hasta que los encontró el tío allá en las 4 columnas, en las afueras de Ávila, y los encontró y los devolvió a la casa. Pero era por interés. Fíjense también cuáles eran los valores que tenía: el cuidado, la oración, porque la hacía, pero al mismo tiempo ese interés. Bien, dejemos un momentito ahí ese lugar y vamos a leer en el capítulo 2, porque allí empieza a enfriarse. Esto es tan lindo porque uno a veces mira a la santa y la ve ya santa, y la deja ya declarada santa, y ya vestida y arreglada y conmemorada y presentada como santa. Los santos se hacen. Los santos se hacen paso a paso. Los santos hay que construirlos. Tu santidad y la mía hay que hacerla. La santidad no está hecha. Es más, a mí me gusta mucho insistir que la santidad no consiste tanto en la ausencia de pecado, sino en el crecimiento en la fe, la esperanza y el amor. Es teologal. Vamos a tener, el pecado va a rondear toda la vida, y el pecado lo vamos a necesitar, cómo resolver nuestra historia de pecado con el perdón. Y nos lo va a enseñar Teresa, y nos va a decir cómo acudir a ella a buscar este sacramento del perdón continuamente y de muchas maneras, y en todo momento nos lo va a ir explicando. Vamos a escuchar lo que pone aquí, cómo se fue enfriando en su camino y en su vida y por qué llegaba a esto. Capítulo 2, el primer número 1. Paréceme que comenzó a hacerme mucho daño lo que ahora diré. Considero algunas veces cuán mal lo hacen los padres que no procuran que vean sus hijos siempre cosas de virtud de todas maneras, porque con serlo tanto mi madre, como he dicho, de lo bueno no tomé tanto, en llegando a uso de razón, ni casi nada, y lo malo me dañó mucho. Era aficionada a libros de caballerías, y no tan mal tomaba este pasatiempo que yo le tomé para mí, porque no perdía su labor.
sino desenvolvíamonos para leer en ellos, y por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos que tenía y ocupar sus hijos, que no anduviesen en otras cosas perdidos. De esto le pesaba tanto a mi padre que se había de tener aviso a que no lo viese. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos, y aquella pequeña falta que en ella vi me comenzó a enfriar los deseos y comenzar a faltar en los demás, y parecíame no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía, que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento. Se dan cuenta cómo entra en su vida los límites, las dificultades, las fallas, y cómo ella dice que aprendió más de lo malo que de lo bueno, y que le hacía trampas a su padre, que no le permitía esos libros, y ella se los buscaba y se los conseguía, y parece ser que los reescondía en algunos lugares para que el padre no los encontrara. Pero ¿qué le ocurrió? Ella fue enfriándose poco a poco, como ella misma lo dice, a enfriar leyendo los libros de caballería. Entonces, qué importante es que los padres hoy es muy difícil, porque hoy no es que tienen que las aficiones sean libros, sino el celular y el computador. Entonces ya vamos a vivir y al actualizar, porque cuando uno lee a Teresa tiene que bregar a leerla hoy, leerla con el ambiente, con la realidad, con la historia, y por lo tanto los padres no podían hacer como esto, por ejemplo, creando ciertos ambientes, porque hoy desde niños toman el celular para entretenerse al principio y de jugar un momentito con él, y después lo manejan mejor que nosotros. Recién nacidos lo manejan mejor que nosotros, y lo mismo el computador. Entonces fíjense que si ella tenía los libros de caballería, hoy los papás tienen que cuidar no eso, sino otras realidades. Y por eso qué importante es poder ir asumiendo la historia al leerla ella, ver que también nosotros estamos en construcción. Tu santidad y la mía está en construcción, no está hecha. Y qué importante es que volvamos a escuchar y que ella nos diga: cuídense, miren, no exageren esto, miren, hagan esto. ¿Por qué es tan importante? Por esta misma realidad. Pidámosle pues al Señor una vez más que Él siga hablando desde ella, y por lo tanto vamos mostrando lo que fue peor, dice ella, mostrarse el alma lo que fue causa de todo su mal. Y por eso el papá, ¿qué es lo que hizo para salvarla a ella de todo ese? La mete a un internado. Leen el número 6 de ese capítulo 2. Al principio dañáronme las cosas dichas, a lo que me parece, y no debía ser suya la culpa, sino mía, porque después mi malicia para el mal bastaba, junto con tener criadas que para todo mal hallaba en ellas buen aparejo, que si alguna fuera en aconsejarme bien, por ventura me aprovechara, mas el interés las cegaba, como a mí la afición. Y pues nunca era inclinada a mucho mal, porque cosas deshonestas naturalmente las aborrecía, sino a pasatiempos de buena conversación, mas puesta en la ocasión, estaba en la mano el peligro, y ponía en él a mi padre y hermanos, de los cuales me libró Dios, de manera que se parece bien procuraba contra mi voluntad, que del todo no me perdiese, aunque no puedo ser tan secreto, que no hubiese harta quiebra en mi honra y sospecha de mi padre. Porque no me parece, había 3 meses que andaba en estas vanidades, cuando me llevaron a un monasterio que había en este lugar, a donde se criaban personas semejantes, aunque no tan ruines en costumbres como yo, y esto con tan gran disimulación que sola yo y algún deudo lo supo,
porque aguardaron a coyuntura que no pareciese novedad, porque haberse mi hermana casado y quedar sola sin madre no era bien. Fíjense también otro dato bien interesante, que recuerden que la madre de ella muere muy joven y ella estaba comenzando la vida todavía, y entonces su padre, para defenderla de esa realidad, la mete a esa casa de las Agustinas de Gracia, al convento de Gracia, entra a ese convento, vive y hace la experiencia, y después ahí mismo va a comenzar ella a narrar incluso lo que le iba pasando, cómo volvió a encontrarse con algunos valores, nos lo va a decir, sobre todo a partir de la conversación con una familiar suya, María de Briceño, creo que era una monja agustina, que le ayudó a poder descubrir de nuevo su vocación, su lugar en la oración y volver a comenzar a tomar un ritmo. ¿Por qué no le escuchamos a ella para no hablar de ella, sino que ella siga hablando? Era tan demasiado el amor que mi padre me tenía y la mucha disimulación mía que no había creer tanto mal de mí, y así no quedó en desgracia conmigo. Como fue breve el tiempo, aunque se entendiese algo, no debía ser dicho con certinidad, porque como yo temía tanto la honra, todas mis diligencias eran en que fuese secreto, y no miraba que no podía serlo a quien todo lo ve. Oh Dios mío, ¿qué daño hace en el mundo tener esto en poco y pensar que ha de haber cosa secreta que sea contra vos? Tengo por cierto que se excusarían grandes males si entendiésemos que no está el negocio en guardarnos de los hombres, sino en que nos guardar de descontentaros a vos. Fíjense, verán esa finura con que ella dice cómo el problema no está en los demás, sino en uno, que necesita más bien estar atento para poder crecer y buscar la manera de superar la dificultad, cómo darle agrado a Dios y cómo poder salir en ese campo, y no tanto en decir el otro me hace malo, sino como yo aprender a librarme, y después nos va a llevar de nuevo, nos va a llevar al campo de la oración en el numeral 7. Lee el numeral 7 y verás. El 7. Ese, seguí. ¿Ya acabó? Bueno, entonces, y sigue todavía otro pedacito porque sigue lo de la oración. Los primeros 8 días sentí mucho, y más la sospecha que tuve se había entendido la vanidad mía, que no de estar allí, porque ya yo andaba cansada y no dejaba de tener gran temor de Dios cuando le ofendía, y procuraba confesarme con brevedad. Traía un desasosiego que en 8 días, y aun creo menos, estaba muy más contenta que en casa de mi padre. Todas lo estaban conmigo, porque en esto me daba el Señor gracia, en dar contento a donde quiera que estuviese, y así era muy querida. Fíjense, verá también otro punto bien interesante, el arte de saber vivir, que enseña Teresa. Como ella dijo que al principio, con el dolor que le costó salir de su hogar, de su casa, de las amistades que tenía con sus primos, en esas relaciones tan originales y de pronto hasta poco delicadas, no graves, pero poco delicadas, para ese tiempo todavía peor, menos para el pensamiento nuestro hoy. Pero como ella tiene esa capacidad de ganarse las personas que la rodean y llega a reconocer que estaba casi más contenta que en su casa, en ese ambiente, en esa realidad, en esa nueva experiencia, y cómo se ganó toda esa gente. Y el otro punto donde insiste, la confesión. Es un tema que va a trabajar mucho en esta etapa de la vida, cómo ella va a la confesión, no por escrúpulos, sino por limpiarse, por sanarse, por entregar lo que ella siente que no está bien, lo llamará honra, lo llamará en la dignidad de la manera de vivir, pero realmente es genial su manera de proceder. Ahora, en el numeral 8 aparece ese retrato de la confesión y la amistad con aquella monja
Agustina María de Briceño, que comparte con ella la vida y la vuelve a rescatar para meterla en ese camino. Vamos ahora a un capítulo nuevo, que es el capítulo 3, el numeral 1, cuando nos presenta a esta monja y su relación con ella. Pues, comenzando a gustar de la buena y santa conversación de esta monja, holgábame de oírla cuán bien hablaba de Dios, porque era muy discreta y santa. Esto, a mi parecer, en ningún tiempo dejé de holgarme de oírlo. Comenzóme a contar cómo ella había venido a ser monja, por solo leer lo que dice el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Decíame el premio que daba el Señor a los que todo lo dejaban por Él. Comenzó esta buena compañía a desterrar las costumbres que había hecho la mala y a poner en mí pensamientos, deseos de las cosas eternas y a quitar algo la gran enemistad que tenía con ser monja. Es una frase muy común que era enemiguísima de ser monja, llega a decir en alguna oportunidad. Aquí habla de la enemistad con eso de ser monja, porque ni le pasaba por la mente que fuera su camino. Nos lo va a decir luego la batalla para escoger el estado de vida. ¿Es el numeral 6, el que leíste? No, he leído el 2. El 2. Leí entonces ahora la enemistad, eso, cómo el Señor la andaba, el 5, cómo el Señor la dispuso para hacer este camino. Por eso les decía yo, no me oigan a mí, oigan a Teresa, que ella le enseña a uno en la vida. No era una vida fácil, porque no estaba hecha. Ya ven la lucha de ella por caer, levantarse, lo dirá todavía más claro con caerme y levantarme, lo dirá mucho más claro en el capítulo 8, cuando empieza a trabajar el tema de la oración, pero de una manera muy concreta esta experiencia de la lucha de la vida. Sí, lee por favor el numeral 5. Aunque fueron los días que estuve pocos, con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios, así leídas como oídas, y la buena compañía, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña. La verdad de cuando niña es una palabra fenomenal. Es la oración que hacía de niña, que muchas veces en nosotros vuelve a aparecer, aún en las personas mayores, vuelve a aparecer la experiencia que tuvo uno en la infancia, a pesar de haber vivido de muchas maneras, desparramado en la historia y en la vida, y por lo tanto, qué bueno que nosotros también podamos descubrir esta manera maravillosa de poder como calcular en nosotros la gracia de Dios actuando en nuestra vida. Vamos a leer ahora en el capítulo 4, el numeral 1, el momento de entrar a la encarnación, esa lucha tan pavorosa que tenía y la forma y lo que sucedió en ella, por el amor que el Padre le tenía y al mismo tiempo por la decisión que ella tomó ya de hacer el camino y entrar, para que vean lo que es una determinada determinación, que es otra frase teresiana muy importante en la vida espiritual. En estos días que andaba con estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío a que se metiese fraile, diciéndole la vanidad del mundo. Y concertamos entrambos a irnos un día, muy de mañana, al monasterio, a donde estaba aquella mi amiga, que era al que yo tenía mucha afición, puesto que ya en otra postrera determinación ya no estaba de suerte, que a cualquiera que pensara servir más a Dios o a mi Padre quisiera, fuera, que más miraba yo el remedio de mi alma, que del descanso en ningún caso hacía de él. Acuérdaseme, a todo mi parecer y con verdad, que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera. ¿Oyeron eso? Y lo pone, la explicación que va a dar, que como si los huesos dieran uno contra otro, del dolor, de la dificultad que sintió, pero como era tan honrosa, decía, como tomé la determinación, lo hice. Sí.
Sí. Porque me parece cada hueso se me apartaba por sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor del Padre y parientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastarán mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. Se dan cuenta de otra realidad, como cuando toma el Señor el protagonismo en la vida de ella, es el que le ayuda a tomar la decisión. Ella pone la parte humana, el aspecto humano del orgullo, de la decisión tomada en su parecer, que ya por la honra no se echaba para atrás, pero igualmente como la obra maravillosa es lo que hizo el Señor por ella, el que la metió, el que la empujó, el que la acompañó para esa decisión, prácticamente fue Él. Y por eso viene un momento muy interesante. Este momento de entrar a la encarnación no fue fácil. Es que en la vida nada es fácil. Hay veces nos programamos y decimos y buscamos como cosas más fáciles y pensando que la facilidad es el término práctico para uno decidir si dar pasos en la vida. No, todo es difícil, todo cuesta, es difícil y realmente es importante saber descubrir cómo poder hacer este camino de entregarse uno y entregar lo que tiene y debe que hacer. Vamos a leer en este momento también otro momento muy importante, que es el número 3 y el número 4 de ese capítulo 4, donde ella prácticamente nos describe la oración que respaldaba ese momento. Bastará, oh sumo bien y descanso mío, las mercedes que me habíais hecho hasta aquí, de traerme por tantos rodeos vuestra piedad y grandeza, a estado tan seguro y a casa donde había muchas siervas de Dios, de quien yo pudiera tomar para ir creciendo en su servicio. No sé cómo he de pasar de aquí, cuando me acuerdo la manera de mi profesión y la gran determinación y contento con que la hice, y el desposorio que hice con vos. Esto no lo puedo decir sin lágrimas, y habían de ser de sangre, y quebrábaseme el corazón, y no era mucho sentimiento para lo que después os ofendí. Yo les quiero hacer un comentario. Este numerito, cuando yo las primeras veces que leía a Teresa, me incomodaba tanto cuando comienza, porque ella como que va narrando y contando a los demás su vida, pero llega un momento en que interrumpe y empieza a hablar para arriba, empieza a hablar con Dios, empieza a orar la vida, a orar lo que está diciendo, incluso casi a pelear con Dios y a decirle: oh Señor, no entiendo. Y una vez, en otro momento dirá, cuando se enfrenta: Padre, ¿cómo permitiste que trataran a tu hijo así? Ella en la oración se ponía casi en lucha, en pelea hasta con el Padre. Así era la oración de Teresa y así era la experiencia orante. Entonces, cuando uno lee y cuando uno escucha esta oración, se da cuenta, hasta que descubrí que esos párrafos en los que comienza, interrumpe el diálogo conmigo y empieza el diálogo con Dios, era lo normal en ella, que ella interrumpe ese campo para ponerse en el contacto que es el real, que es el vivo y que es el que en definitiva tiene que pesar.